Iniciamos esta emisión felicitando a nuestros compañeros de Viva la Mañana porque hoy celebran 17 años de aniversario y de llevar entretenimiento a los hogares. La telerrevista de Guatevisión tuvo un programa especial en el que dieron un reconocimiento a los héroes anónimos que luchan contra el COVID-19. Desde el 2004, este canal ha despertado a los guatemaltecos cada mañana a las 5:45 con el programa Viva la Mañana. El gerente de producción y conductor Ricardo García Santander manifestó que el objetivo ha sido desde el primer día llevar información y entretenimiento a una audiencia madrugadora que desea salir bien informado de su casa con el acontecer nacional, pero también que quiere energía positiva para enfrentar el día. Buenas noches, gracias por estar con nosotros este viernes, conociendo toda la información de la jornada en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Si nos acompaña, vamos a las noticias de inmediato. El día de hoy desapareció un frasco de vacunas del Hospital San Juan de Dios. Presidente Alejandro Yamatei informa que desapareció un frasco con vacunas contra el coronavirus en el Hospital General San Juan de Dios. Las dosis ingresaron ayer. El gobierno de Guatemala anuncia una nueva donación de dosis contra el coronavirus. India aportará 200,000 dosis de la vacuna Covishield, que llegará el 2 de marzo. FESI revela caso donde presuntamente una agrupación se aseguró de obtener el número de electores necesarios de votos para copar cortes de apelaciones. Murphy Pais, rector de la USAC, y Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados, son capturados junto a 4 abogados más por el caso Comisiones Paralelas. CACIF señala que el uso indebido del amparo en la elección de la Corte de Constitucionalidad atenta contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y el sistema de justicia. Más de 300 niñas desaparecieron tras un ataque por parte de hombres armados en una escuela en el noreste de Nigeria, donde los secuestros masivos de estudiantes se multiplican. Capturas en el caso Comisiones Paralelas 2020 implican a comisionados, aspirantes a magistrados, rector y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay un testigo en prisión que hizo revelaciones de la cooptación de las elecciones de las Cortes Nacionales. La elección de magistrados a Cortes Nacionales ha sido el fruto prohibido, hasta el punto de causar negociación, traiciones y una pesquisa que desarrolla la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Un año después de haberse revelado la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, hay más detenciones. En esta carpeta judicial se señala a integrantes de comisiones de postulación de fraguar con operadores políticos la elección de magistrados para garantizarse impunidad, según la Fiscalía. Este viernes hubo capturas y se implica al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, y al exrector de esa casa de estudios, Estuardo Galvez, uno comisionado y otro actualmente aspirante al Tribunal Constitucional por el Colegio de Abogados. El ente investigador ha determinado que se pactaron votos para un grupo específico de candidatos. Los aspirantes que no figuraban en esa cooptación tenían pocas posibilidades. Si alguien que no tenía compromiso con el pacto previamente establecido ingresaba su documentación, tenía una posibilidad, por lo menos en este rango, de entre un 2 y un 10% de ser tomado en cuenta, aún tuviera una calificación o cumpliese los requisitos que contempla la Constitución de la República. Mientras quienes formaban parte del pacto, del compromiso previamente establecido, sus posibilidades de ingresar a la nómina final rondaban el 90% de posibilidades.
El líder y coordinador de la cooptación de las Cortes Nacionales, según las pesquisas, es Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la presidencia y quien figura en otros procesos penales por corrupción. Alejos, internado en un hospital, era el cerebro de la operación que garantizaría el control de las Cortes Nacionales, y hasta el sanatorio en el que se mantenía acudieron jueces, exrectores políticos y ahora son detenidos. El expresidente del Colegio de Abogados, Luis Fernando Ruiz, el abogado Juan Salvador Soto Hernández, la abogada Jennifer Delacua fueron detenidos y enviados a prisión provisional. Los señalados pidieron ir a Mariscal Zavala, pero en la audiencia, la jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán, les aclaró que ahí estaba recluido un testigo que declaró en su contra en este caso. En cuanto al lugar de reclusión de las 3 personas sindicadas, el Ministerio Público ha manifestado que considera que el lugar donde podría recluirlo es en la cárcel de Matamoros. El Ministerio Público creo que no ha expuesto las razones por las que considera este otro centro de detención preventiva y no el de Mariscal Zavala, que podría estar supuesto. Pero en el caso concreto hay un problema, porque dentro del expediente inédito hay una persona que está recluida en el centro de Mariscal Zavala que ha declarado al Ministerio Público hechos relacionados en contra de cada una de las personas que están sindicadas dentro del presente proceso. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, a las 11:45 horas de este viernes dejó la sesión del Consejo Universitario cuando ya conocía la orden de captura en su contra. 4 horas después se conoció que Pais fue encontrado por la Policía Nacional Civil internado en un sanatorio de la zona 11 por dolencias. Él se quedó con custodia. Estuardo Gálvez, ex rector de esa universidad, tiene orden de captura vigente y no se presentó al juzgado, pero envió un mensaje en redes sociales. Las acciones llevadas a cabo por dicha Fiscalía significan una violación a la Constitución Política de la República al haberse atribuido la facultad de calificar la forma en que votó cada uno de dichos comisionados. Los mismos comisionados estaban sujetos a la Constitución Política y en ninguna de las leyes del país se regula que la forma en que voten los comisionados debe ser calificada por Fiscalía alguna del Ministerio Público. La Fiscalía advirtió que esta es la primera fase del caso Comisiones Paralelas 2020 y podrían haber más investigaciones. Con imágenes de Carlos Hernández, María René Gaitán, Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Bueno, en este momento nos enlazaremos con Andrea Domínguez y con Edwin Pitán para conocer el proceso de elección a magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Andrea se encuentra en la zona 11, donde se realizó la elección por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Adelante, Andrea, con tu reporte. Represente el interés de la autonomía universitaria, la calidad, la formación, la experiencia. Gracias, buenas noches, María Luisa. Así es, precisamente nos encontramos en la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá podemos observar incluso que en este momento está el último de los abogados que fueron incluidos nuevamente luego de que habían sido excluidos por un amparo que les benefició, dando su entrevista. Él es Walter Brene Vázquez Gómez, quien ya es el último, y con ello finalizaría esta jornada. Pero me acompaña Sebastián Morales, quien es analista de Guatemala Visible, que nos pueda contar, ya finaliza, ya está la última entrevista, ¿qué se espera ahora teniendo en cuenta los amparos que están sobre la mesa? Bueno, buenas noches. Lo que se espera ahora y lo que corresponde será que los aspirantes que habían sido excluidos y ahora fueron reincorporados al proceso van a tener que pasar por el mismo proceso que pasaron los anteriores, es decir, ya ahorita concluyen con las entrevistas y a partir del lunes se va a habilitar para que sociedad civil pueda presentar objeciones respecto a la candidatura de cada uno, y después de esto también viene un proceso hasta el día miércoles en el que van a presentarse, les dan a ellos la oportunidad de presentar las pruebas de descargo de por qué las objeciones, digamos, no son válidas para su candidatura.
Sebastián, ¿cuántos días después ya de esto, precisamente para hoy se tenía previsto que se realizara ya la elección del nuevo titular de la Corte de Constitucionalidad como el suplente, pero a raíz de estos amparos, ¿cuándo entonces ahora podría estar eligiendo el Consejo Superior Universitario a sus representantes? Según la programación que se hizo hoy, digamos como el nuevo cronograma, se va a tener que elegir el día jueves, es decir, el jueves van a darles un espacio de foro, de discusión, como se hizo con los candidatos que ya habían pasado, y después de eso, en la tarde, ya se tiene pensado que se realice la votación, y si fuera así, el día viernes siguiente ya se estaría notificando al Congreso de la República de la decisión que el Consejo Superior tome. Gracias, muy amable. Esto se da básicamente en medio de lo que sucede este día acá, en el cual el rector Murphy Pais tiene que abandonar la sesión a media mañana debido a que había sido empezado a ser notificado que era buscado por las autoridades de la FESI. Sin embargo, es muy importante resaltar que en su lugar ahora básicamente está uno de los decanos más antiguos de la universidad, que está tomando su lugar, y quien está dirigiendo esto es el decano de la Facultad de Veterinaria, Gustavo Taracena, quien asumió el pasado 21 de abril de 2017, y en este momento, según lo estipula la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, él tiene la opción de estar dirigiendo en este momento esta sesión. Y otro caso al que se enfrentaría la USAC precisamente es que si en 30 días el rector Murphy Pais no disuelve su situación, también se pudiese estar eligiendo ya a un nuevo rector. Esta es la situación que se está viviendo en este momento acá, en el que se prevé que luego de que concluya este último entrevistado que se encuentra acá, de los 12 que fueron incluidos, y que entonces ahora habría una nómina de 19 abogados aspirantes a ser electos, ya básicamente se sesione para poder emitir algún comunicado respecto a la situación que está ocurriendo con Murphy Pais. Esta es parte del panorama, María Luisa, que se está viviendo en este momento, en este lugar, en una elección, incluso en este caso en donde están escuchando a cada uno de estos aspirantes, pero en donde hemos podido observar que muchos de los decanos de las facultades incluso han decidido salirse cuando están algunos de ellos para no continuar escuchándolos y atender diversas llamadas telefónicas. Con imágenes de Elmer Vargas, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Andrea. Jornada tensa, jornada larga, pero tú nos has presentado el reporte muy completo. Y en este momento vamos a enlazar con Edwin Pitán. Edwin está en la zona 13, donde se llevó a cabo la elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Edwin, ¿qué tienes que contarnos? Adelante. Muy buenas noches, María Luisa. Ya ha terminado esta primera ronda de elecciones para magistrado titular y suplente ante el Tribunal Constitucional por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Hace pocos minutos se han oficializado estos resultados, se han proyectado en esta pantalla gigante del Club La Aurora en zona 13 de la ciudad de Guatemala, y los resultados son los siguientes. Magistrados titulares por el Colegio de Abogados ante el Tribunal Constitucional que van a segunda vuelta es el magistrado actual de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez Pimentel, y el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Galvez, quien este día se conoció tiene una orden de captura por su implicación en el caso Comisiones Paralelas. En cuanto a las magistraturas suplentes ante la Corte de Constitucionalidad por este colegio, ya se conocen también los resultados, y está Patricia Gámez y Claudia Paniagua. Ellas estarán en segunda vuelta por esta magistratura suplente, pero estas elecciones han sido atípicas, y así lo han calificado las autoridades del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados. Y está conmigo el asesor jurídico del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para que nos pueda explicar ahora qué procede. La duda es, en este caso hay un postulante que tiene una orden de captura, y qué pasará, se puede impugnar o no. Muy buenas noches, ¿puede explicarnos qué es lo que pasa de ahora en adelante en este proceso? Y también ya se ha convocado esta segunda vuelta de elecciones el próximo 5 de marzo. Muy buenas noches, sí, efectivamente, el día de hoy pues tuvo lugar un evento electoral atípico en el cual pues
como el mismo presidente del Tribunal Electoral pues lo ha anunciado, pues son resultados estrictamente provisionales. A partir del día lunes 1 de marzo empieza a contar el plazo de 3 días que establece nuestro reglamento de elecciones, así como el reglamento de apelaciones ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, que es el ente que lo debe conocer para plantear las impugnaciones correspondientes, quienes se consideren afectados, tal y como establece la normativa que les acabo de hablar. Muchas gracias. Es la explicación de en esos momentos y conocer estas impugnaciones, como él indicaba, a partir del lunes son 3 días hábiles para conocer estas impugnaciones, y ya lo decían las autoridades del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, es atípico, y lo que hoy se conoció en redes sociales hasta el momento para la Junta Directiva del Colegio de Abogados no es oficial. Deben de venir otro tipo de planteamientos por parte de los postulantes y quienes han participado en esta primera vuelta de elecciones para que sean analizados todos estos documentos, todas estas impugnaciones y planteamientos y dudas acerca de esta elección. Por esa razón también se han declarado en sesión permanente para conocer todos estos extremos y analizar también los reglamentos del Colegio de Abogados, y de esta manera todo lo pertinente o todo lo vinculante al proceso de elección de magistraturas en este caso. Así que el próximo 5 de marzo está la convocatoria, pero hay sesión permanente y se estarán conociendo impugnaciones seguramente la próxima semana. Este es mi reporte desde la zona 13 con imágenes de Byron García, Edwin Pitán. Gracias, Edwin Pitán, por este reporte. Importante conocer qué es lo que sucede, y por eso nuestros equipos destacados en el lugar donde pasan las cosas en nuestro país. Bueno, y precisamente por la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, aunque en este caso la que se lleva a cabo en el Congreso de la República, miembros de la Asamblea Social y Comunal se manifestaron en el Colegio de Abogados luego de haber presentado 2 amparos ante el propio Tribunal Constitucional. Presentando 2 amparos en donde estamos mostrando nuestro rechazo ante estas fuerzas oscuras que están tratando de opacar todo el proceso de la elección de las Cortes. Además, como población no contamos. A quienes señalan desde la Asamblea Social y Comunal es al Congreso de la República y al presidente Alejandro Giammattei, quienes tienen por delante la elección de 4 magistrados a la Corte de Constitucionalidad, 2 titulares y 2 suplentes cada uno. Como población no contamos con la información, por lo cual nos estamos haciendo presentes y alertamos a la sociedad en general para que estemos alertas a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Los amparos los solicitaron ante la propia Corte de Constitucionalidad. Respecto a la claridad de la información, el Congreso sí ha colgado en su página web los currícula de cada uno de los 21 candidatos que se presentaron por dicha instancia, además de un video de presentación en el que expusieron sus planes de trabajo. En el caso de la presidencia, aún se desconocen los nombres que se barajan. Creemos que existe toda una trama para que puedan cooptar la Corte de Constitucionalidad, y la ciudadanía tenemos derecho a fiscalizar y a realizar la auditoría social para cuestionar la honorabilidad que puedan tener quienes vayan a designarse a esta alta corte. En contra del proceso que lleva a cabo el Congreso ya existían 7 recusaciones. Cabe recordar además que las decisiones del Legislativo y la Presidencia sobre la CC no son impugnables una vez que se dan. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, el sector privado asegura que el uso indebido del amparo en la elección de la Corte de Constitucionalidad atenta contra el Estado de Derecho y la institucionalidad de Guatemala y el sistema de justicia. Asimismo, remarcan que nada debe evitar que los magistrados constitucionales asuman el 14 de abril. Para hablar de esto, nos acompaña en este momento el director de Cámara de Industria, Javier Cepeda. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Es más, que pasen buenas noches. Estamos realmente compartiendo con ustedes y reiteramos el comunicado de CACIF en cuanto que creemos que realmente el abuso del amparo provocará una crisis constitucional, y por lo cual el bloqueo a las elecciones del Colegio de Abogados o cualquier otro órgano no deben evitar que el cumplimiento de la ley pase para que el 14 de abril puedan asumir las nuevas magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente es un tema delicado. ¿Nos podrían ampliar un poco? ¿Quién cree ustedes que podría estar atrás
de querer retrasar estos procesos de elección y con qué intención, a base de amparos. Bueno, no puedo señalar a nadie más, pero sencillamente solo creemos que realmente hay grupos que quieren politizar la elección de las nuevas magistraturas y pueden querer meter temas ideológicos. No puedo señalar a nadie, pero el cumplimiento de los plazos es fundamental y vital dentro del proceso. Por lo tanto, poner en riesgo el proceso puede causar una crisis constitucional. ¿Cómo ve el sector privado las capturas y los acontecimientos de hoy? Bueno, la verdad que somos respetuosos de los debidos procesos y de la ley. Sin embargo, causa bastante curiosidad el hecho de que coincida con el día de que son las elecciones en el Colegio de Abogados. Nosotros creemos que poner en riesgo el proceso puede causar mucha crisis y no debe politizarse un proceso democrático. La postura de la empresa privada, Javier, sobre este tema, ¿qué acciones o solo recomendaciones? ¿Cuál es la postura? Bueno, la postura es respetar los procesos, el respeto al debido proceso, a la institucionalidad, a la certeza jurídica y al Estado de Derecho. Eso es lo más importante, respetar y no poner en riesgo el país y la Constitución, y sobre todo poner enfrente los intereses del país por los intereses particulares o sectoriales. Definitivamente el tema de los amparos complicado, pero agradecemos muchísimo al director de Cámara de Industria, Javier Cepeda, por estar con nosotros y eso, dejarnos ver el panorama, cómo lo ve la empresa privada este tema de el retraso que se podría dar por medio de estos amparos en la elección a Cortes. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues así las cosas, nosotros trasladamos la información y ahora vamos a hacer una pausa, pero tenemos más. En menos de un día, autoridades del Hospital San Juan de Dios reportan robo de 10 dosis contra el coronavirus a tan solo horas de recibir el primer lote. Con eso regresamos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El presidente Alejandro Giammattei denunció públicamente la desaparición de un frasco de vacuna contra el COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios. Este es el momento en el que el primer lote de vacunas llegaba al país. Eran las 12:23 del mediodía de ayer. A las 5:30 de la tarde dio inicio el proceso de vacunación en el Hospital General San Juan de Dios. Aproximadamente 18 horas más tarde, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, anunció que se ha extraviado un frasco de vacuna, lo que equivale a 10 dosis de la misma. Quiero anunciar una noticia desafortunada que acabo de ser informado, porque de las vacunas que ingresaron ayer, el día de hoy desapareció un frasco de vacunas del Hospital San Juan de Dios. Estas dosis estaban siendo aplicadas al personal de primera línea que tiene contacto directo con los pacientes positivos a coronavirus, por lo que el mandatario informó al Ministerio Público y a la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que se realicen las investigaciones correspondientes. Se ha dado ya la orden a la Comisión Presidencial contra la Corrupción de hacerse presente. Ya nos comunicamos con el Ministerio Público y vamos a ser implacables con encontrar a la persona que se haya robado la vacuna. El frasco extraviado es equivalente a 10 dosis, lo que serviría para vacunar a 5 personas. La vacuna es parte de la donación realizada por el gobierno de Israel, con la que se ha iniciado el proceso de inmunización en el país. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.
Bueno, el robo del frasco de la vacuna contra el coronavirus que había sido almacenado en el Hospital San Juan de Dios se pudo dar en horas de la noche, según señaló el director del centro asistencial. Lo robado en el Hospital San Juan de Dios es un frasco del que salían 10 dosis para vacunar a 5 personas y según el director de este centro asistencial, a las 8 horas de este viernes se percataron de que esta dosis faltaba, pese a que se había ordenado a 3 personas de seguridad que resguardaran el lugar. Teníamos órdenes precisas de seguridad, de ser los encargados de resguardar los 2 viales que habían quedado en el área anexa del hospital. Ellos fueron los encargados que dejamos listos bajo entrega de fotografías de cómo quedaba lo que estábamos dejando y pues el día de hoy yo soy el que se da cuenta de que de los 2 frascos ya solo había uno y había uno faltante, que es un hecho deplorable y lamentable que la población esté tan necesitada de esta esperanza que yo ayer daba el mensaje de esperanza y hoy pues estemos hablando de que por personas inescrupulosas pues haya faltante de 10 dosis que ni siquiera sabemos si le van a dar un buen manejo, que si puede haber llegado por lo menos a alguien de la población o simplemente lo hayan hecho y se haya perdido eso. La verdad que es muy preocupante. En el área anexa donde se almacenaban las vacunas del Hospital del San Juan de Dios se observa una cámara de vigilancia con posibles daños, pero según el director, esta no servía. No teníamos un circuito de cámaras en ese lugar debido a que fue pues por la premura de colocar las vacunas que no estaba todavía con un circuito de cámaras. Ante esto, ahora el hospital, que prevé terminar de vacunar en las siguientes horas, pedirá seguridad de la Policía Nacional Civil. Ahora lo vamos a resguardar todo acá concentrado en el hospital y pediremos apoyo a la Policía Nacional Civil para que nos dé resguardo también. El comisionado presidencial contra la corrupción, Oscar Dávila, señaló que será la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público quien se encargue de las pesquisas, porque a ellos les corresponderá ver el tema administrativo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y siempre hablando de vacunas, India donará vacunas a Guatemala para inmunizar a 100,000 personas que laboran en la primera línea. Este viernes el gobierno de Guatemala anunció que la India donará 200,000 dosis de la vacuna de COVID Shield para inmunizar a 100,000 personas de trabajadores de primera línea en atención a la pandemia. Se tiene previsto que las dosis lleguen a Guatemala la noche del 2 de marzo. Externamos pues el interés de nuestro país de poder adquirir dosis y que estamos en la capacidad de hacerlo, pero la respuesta ha sido muy satisfactoria y es por ello que queremos aprovechar para compartirles de parte del embajador Mubarak, del embajador de India en Guatemala, una noticia muy importante. La vacuna denominada COVID Shield, que se administra en 2 dosis entre 4 y 12 semanas de diferencia, la producen Oxford AstraZeneca en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, a razón de más de 50 millones de dosis al mes. Como embajador de la India, para mí es un gran placer poder comunicar al gobierno y pueblo de Guatemala que el gobierno de la India ha decidido anunciar la donación de 200,000 dosis de la vacuna Covishield que es fabricada en la India. Según su fabricante, se pueden almacenar de manera segura a temperaturas de 2 grados a 8 grados centígrados, aproximadamente lo mismo que una heladera doméstica, y se puede administrar en entornos de atención médica existentes, como los consultorios médicos o farmacias. Para tratar de conseguir vacunas Covishield que tienen bajo la licencia de AstraZeneca son producidas en la India. Los ensayos clínicos internacionales de la vacuna Oxford AstraZeneca demostraron que cuando las personas recibieron media dosis y luego una dosis completa, la efectividad alcanzó el 90%. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Continuamos informando, pero después de la pausa. ¿Qué reacciones ha provocado la inmunización contra el coronavirus? Verificamos por usted y en instantes le contamos si hubo alguien afectado tras ser vacunado.
Continuamos en Noticiero Guatevisión y ahora tenemos la compañía de Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Continuamos con condiciones similares, principalmente soleado para la región oriental, cielos parcialmente nublados para la costa sur, tendremos principalmente nublado para la meseta central, así como alta, baja Verapaz y probabilidad de algunas lloviznas para la franja transversal del norte, el occidente y en el departamento de Petén para que lo puedan tomar en cuenta. Estas son las condiciones principales en horas de la tarde para que lo puedan tomar en consideración. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el inicio del fin de semana principalmente nublado con probabilidad de algunas lloviznas con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para los días domingo y lunes mayormente soleado, especialmente durante el día, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 27 y 28 grados centígrados. Por último les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla lo esperamos a las 6:20 de la mañana y se ocultará a las 6:10 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tenga una excelente noche. Gracias, Pamela. Y el Ministerio Público realizó allanamientos en la sede y bodegas de la entidad mercantil denominada Cron Científica Industrial S.A. por el caso de la compra de las pruebas falsas para COVID-19 y la denuncia del Ministerio de Salud. Esta denuncia detalla que luego del concurso de licitación la compra fue adjudicada a la referida entidad por un monto de 7.350.000 quetzales. De manera preliminar se informa el hallazgo de las pruebas, las cuales serán embaladas por técnicos del Ministerio Público. De igual forma, documentos que servirán para la investigación. Y según el director del Hospital San Juan de Dios, este día llevan al menos 400 trabajadores vacunados. De ellos, unos 8 han presentado reacciones adversas típicas de la vacuna de Moderna. Dentro de los efectos que han reportado los vacunados se encuentran dolor de cabeza, mareos, enrojecimiento de la piel y alergia, pero todos en estado leve. Señalan que esto es algo normal que se tenía previsto que ocurriera en quienes comienzan a recibir la inmunización. Es por ello que los vacunados deben esperar 30 minutos para determinar que su estado de salud sea estable luego de la aplicación. Sí, hemos tenido efectos adversos leves, como por ejemplo enrojecimiento de la piel el día de ayer con una doctora. El día de hoy hemos tenido algunos efectos adversos como mareo, como dolor de cabeza, son normales, o sea, están dentro de lo descrito y algunos sería difícil de dilucidar si es porque están muy nerviosos también. El Ministerio de Salud había anunciado que las primeras vacunas conseguidas a través del mecanismo COVAX entrarían en la última semana de febrero, contrario a la previsión de la OMS que las fechaba en marzo. Ahora, Alejandro Yamatei se queja del organismo internacional y le han aparecido respuestas desde varios sectores. La ministra les tuvo que haber enseñado incluso una carta de protesta formal que hicimos a COVAX porque pues, nos engañó con la fecha y con la cantidad. En ese alegato, Alejandro Yamatei dice que el mecanismo COVAX mintió con los plazos de entrega y con la cantidad. Sin embargo, si revisamos un poco la hemeroteca, vemos cómo desde ese mecanismo de la Organización Mundial de la Salud se preveía que sería hasta marzo que se entregaran las primeras dosis. Y de hecho, el resto de países centroamericanos suscritos a él así lo habían anunciado. Concretamente, el 27 de enero, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Mundial de la Salud, anunció que no sería sino hasta marzo que comenzarían a distribuir las vacunas por tal vía. Claro que hay que recordar qué es COVAX. Desde un inicio, cuando se instaló el mecanismo COVAX, se creó como un mecanismo de compensación, si usted quiere, frente a un hecho que se anticipaba, que era que iba a haber una altísima demanda, insuficiente oferta de vacuna. Con eso último concuerda Yamatei. Aquí hay un problema que los países grandes se han consumido el 75% de la producción de la vacuna que es AstraZeneca. AstraZeneca, la farmacéutica que trabaja de la mano con la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ralentizó en enero sus entregas hacia el extranjero, en aras de sostener el ambicioso programa de vacunación planteado en Londres. Sin embargo, otros países centroamericanos suscritos a COVAX, como El Salvador o Nicaragua, ya habían hecho anuncios que concuerdan con la previsión de la OMS.
Las primeras dosis llegarán en marzo. El mandatario guatemalteco continúa con sus críticas hacia el mecanismo. Un mecanismo que desde el principio yo lo vi como con mucha reticencia, pero la ministra de Salud y la Coprecovid insistían en ese mecanismo. Yo sigo no creyendo en ese mecanismo. Tuve ayer una conversación con el encargado de la OPS en Guatemala, en donde le hice ver que íbamos a formalizar una protesta formal el día de hoy, porque nos parece increíble que estén mintiendo de la forma tan descarada como lo están haciendo. Y, por alusión, el epidemiólogo Edwin Asturias contestó a través de Twitter que, de no ser por la comisión que él encabezó, la Coprecovid, las vacunas no habrían llegado a Guatemala sino hasta septiembre de este año. Desde la organización Laboratorio de Datos también apuntan en contra de la estrategia de Yamatei. Eso no le quita en absoluto la responsabilidad al país de hacer otro tipo de negociaciones. El problema de Guatemala no es que haya negociado y se haya confiado de COVAX. El problema de Guatemala es que no se planteó una estrategia de múltiples, digamos, opciones. Entre el jueves y el viernes, la OMS hizo la primera entrega de vacunas mediante el mecanismo COVAX, 600.000 en Ghana y 504.000 en Costa de Marfil. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Más de 300 niñas desaparecieron tras un ataque por parte de hombres armados en una escuela en el norte de Nigeria. Regresamos con eso y más. Hablamos ahora del caso Génesis. El juzgado de mayor riesgo B dictó sentencia de carácter condenatoria por el delito de usurpación agravada en contra de Escolástico Díaz Jerónimo, quien fue declarado responsable de los hechos por los que la Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusó, imponiéndole una pena de 3 años de prisión inconmutables, otorgándole el beneficio de suspensión condicional de ejecución de la pena por el mismo término. Este caso es de una red de narcotraficantes que obligó a campesinos y finqueros a vender terrenos. Los despojos quedaron evidenciados en inscripciones de fincas. El actual gobierno lleva un poco más de un año en el poder y 2 de los ministros del gabinete ya han sido llamados por el Congreso para ser interpelados. Sin embargo, la negativa de la mayoría plenaria para avanzar con tales juicios ha hecho que casi 30 sesiones parlamentarias se hayan perdido por no lograr avanzar con los cuestionamientos a los ministros. La agenda parlamentaria lleva tiempo congelada. La elección de magistrados a las Cortes de Apelaciones, planteada desde mayo, a la Corte Suprema de Justicia, que está en funciones extendidas desde octubre de 2019, los estados de excepción por la pandemia y las tormentas de noviembre, y las interpelaciones. Tras casi 14 meses de legislatura, 2 ministros del gabinete de Alejandro Yamatei ya han sido llamados por los diputados para rendir cuentas en el juicio político de la interpelación. Primero fue Raúl Romero, de la cartera de Desarrollo Social. Aldo Dávila le pidió esclarecer el manejo de fondos de los programas de ayuda social que se pusieron en marcha por la crisis económica que supuso el arribo del COVID-19 al país. Entre septiembre y enero, Romero estuvo presente en 18 sesiones plenarias, en las que tan solo le hicieron 13 preguntas. No terminaron con el cuestionario ni se pasó a la etapa del juicio. Aún así, esas 18 plenarias, equivalentes a 9 semanas, implicaron no avanzar con el resto de la agenda, porque por ley las interpelaciones deben ir al comienzo. El segundo ministro llamado al hemiciclo fue Henry Reyes, de Gobernación, y cuya interpelación, solicitada por Bernardo Arévalo, de Semilla, sigue en curso. Tras 10 sesiones, aún no han logrado darle inicio. Otros mecanismos para exigir información a los funcionarios son las citaciones. A lo largo de 2020, Raúl Romero fue citado 90 veces por distintas bancadas. En lo que va de 2021, a Reyes lo han citado en 7 ocasiones, 4 de ellas con Semilla, con quienes solo asistió a una. Esto ha supuesto que la única ley distinta de los estados de excepción aprobada ha sido la de leasing, el 10 de febrero, de especial importancia para pequeños y medianos empresarios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Tenemos noticias del mundo. Un grupo de expertos independientes de Estados Unidos dio este viernes su visto bueno para la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos adopta la recomendación, lo que podría suceder en las próximas horas, será la tercera vacuna que se distribuye en el país norteamericano. La FDA publicó su propio análisis antes de la reunión que mostraba que la vacuna era muy eficaz para prevenir casos graves de COVID-19, incluyendo a las nuevas variantes del virus. Y más de 300 niñas permanecen desaparecidas tras ser raptadas de una escuela al noreste de Nigeria. Las autoridades del estado de Zamfara informaron que hombres armados llegaron al colegio, que cuenta con dormitorios y colectivos, y obligaron a las jóvenes a irse con ellos. El presidente nigeriano aseguró que su gobierno no cederá al chantaje de los secuestradores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación inmediata e incondicional de las estudiantes. Y varios presos murieron durante un motín en la prisión de Puerto Príncipe, en Haití. Entre los fallecidos se encuentra el inspector de división, quien estaba a cargo de la cárcel. Al menos 6 personas fueron asesinadas a balazos en calles cercanas a la prisión, sin que se pudieran determinar sus identidades. La Policía Nacional de Haití realizó una fuerte movilización y logró recuperar el control de la cárcel por la tarde. Se confirmó que varios de los detenidos escaparon, aunque no fue posible precisar el número. Incremento en el traslado de petróleo provocaría un alza en los combustibles. Con esto volvemos. En las últimas semanas ha llamado la atención un incremento en los precios de los combustibles en el país. El viceministro de Hidrocarburos, Mario Pérez, dijo que el comportamiento de los precios tiene que ver con los precios internacionales que son afectados, principalmente por el traslado del petróleo, en nuestro caso, desde Estados Unidos al país. Del 9 de noviembre al 24 de febrero se ha tenido un incremento de 6.48 quetzales en el combustible superior. En el regular son 6.40 más y para el diésel se tiene un incremento de 5.79 quetzales. Según el último informe que se tiene, las proyecciones es que para este año el crudo Brent, que es el crudo marcador para Europa, como vimos, esté sobre una banda de los $59 por barril, y el WTI, que es el marcador para nosotros, se mantenga sobre la base de unos $55-56 por barril. Esperamos que baje el precio del gas propano. Ya la tendencia de ese producto es que es muy estacional en sus precios. Se incrementa en la época de invierno en el hemisferio norte y tiende a bajar en la época de verano. El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, informó que la entidad ha logrado llegar a la meta de recaudación que se tenía para enero. La cifra que se recaudó es de 67 millones de quetzales. Según lo que han observado hasta el momento, casi finalizando el mes, es posible que en febrero también se logre llegar a la meta de recaudación. Llega viernes y con esto una semana repleta de información. Haremos un recuento contando de una manera distinta. Ya vienen las inolvidables. Es noche de viernes, usted ya sabe que es noche de inolvidables. Nosotros vamos a aprovechar para despedirnos y desearles el mejor de los fines de semana y dejarlos con una sonrisa. Después de que vea esto, por favor, no se enoje. Buenas noches. Y run, y run, y run, run, run. ¡Bueno! Falsos, mentirosos, puros bulos y algunos bolos.
En estas inolvidables no habrán hechos que repasar. Así que cuidado, en más de alguna de estas falsedades puede que usted caiga. ¡Sabrosito! Más falso que abrazo de madrastra, Neto Brand dice que es una víctima de la persecución política. Yo no soy Telma Aldana, que Felipe hizo todo para no permitirle participar, todos lo sabemos. Y llegó a tomarse la foto con Amparito Rodas. Y yo con mucho tiempo de antelación voy a hacer mi denuncia a todos los entes internacionales y a los nacionales de esta persecución política que estoy viviendo de estos dos individuos. Pero más falso todavía, Filipao, que dice que él no sabe nada. Bueno, yo no he visto absolutamente nada, tengo mejores cosas que hacer. Entonces no podría dar mayor opinión al respecto. No sé qué ha escuchado usted. El que no sabe nada es Don Llama, porque su secretario privado renunció. Y ¡zas! Que al día siguiente van a allanar la casa. ¿Será que no sabía? Parece que alguien se inventó que Bruni era cuate de aquel de las maletas millonarias. Pues eso pregúntese al Ministerio Público, porque ellos son los que no han hecho ninguna declaración al respecto que involucre a este señor. Ay Dios, después saber ni qué van a decir de ese dinerito con la campaña de Milord. Pero hace una semana el hombre se quejaba de que nadie le hacía caso como el campeón anticorrupción que es. Son las 14 denuncias presentadas ante el Ministerio Público las que lamentablemente no hemos tenido ni siquiera un solo resultado de esas 14 denuncias hechas al Ministerio Público. Pero el que no denunció al presidente fue su viceministro. Seguro. De los creadores de las casas tipo Valdetti, las Magdalenas Solidarias y el Agüita Mágica, vienen las pruebas falsas. Sí, mientras todos se están vacunando, aquí hasta con las pruebas se hace negocio. Mentira, dice el funcionario. Todo esto es un ataque político. ¿Y entonces por qué la oferta de las pruebas se recibió, evaluó y adjudicó en un solo día? Pues, aunque no lo crea... yo sí lo creo porque aquí está. Yo sí lo creo que sucedió. Ahora usted diga, no sé qué lo hizo así, ¿cómo lo hizo? Porque yo no sé si se recuerda, y usted también, diputado Dávila, la urgencia que teníamos de comprar pruebas. Por eso es que yo también estaba ahí, diputado. A mí me mandaron para hacer un trabajo eficaz y eficiente. Algunos dirán que eso tiene otro nombre. Que se está, de alguna manera, tergiversando por personas que están interesadas en desviar la atención en lo que realmente pasó en el Ministerio de Salud. Pero no le digan nada al presidente porque ellos no son los que estafan. Más que un fraude, una irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo el loco y no cobró las fianzas de cumplimiento. Mejor que se callen, dice este otro diputado. Es tiempo de detener un poco aquella prensa que no es creativa, que no es informativa y que es perversa. Porque cuando hay noticias maravillosas y noticias de esperanza, la prensa calla. ¡Qué curioso! Cae el secretario privado. Se revela un caso de corrupción y el presidente aparece con Joviel. Que a muchos no les gustan. ¿Pero qué podemos hacer? Es momento de saludar con sombrero ajeno, con las vacunas que no se han comprado. ¿Y ahora qué hará el gobierno? ¿Buscará enemigos como esta profesora universitaria? Y usted mire, Juan Pablo, mejore su imagen. ¿Cómo sale con esa foto donde parece que estuviera solo con un pantalón de aquellos cortos que ponen en las playas? Y estamos en la clase de relaciones públicas, ustedes dando esa imagen, y se lo dije desde la vez pasada, pero como desafiándome se pone y se pone en esas fachas para tomarse la foto. Eso no es correcto. Licenciada, estoy con una camisa de vestir en esa fotografía. Pues lo que pasa es que no se le mira que tiene camisa. Ok, la voy a cambiar, licenciada. Disculpe, no pensé que la iba a... Con razón, luego terminan de viceministros. O tal vez haga el pase de este jugador atacado por una letal cáscara de naranja. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta... 200. O para pidiendo disculpas como doña Sandra. Por ella muero y
Vínculos con Gustavito. La colaboración con el Polvo Blanco. ¡Ay, no! Como que alguien hackeó esta cuenta. Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla, mamá. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. ¡Que Dios bendiga a Guatemala! Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel.